Yo era el comandante del Área 51. Mentí y dije que nunca había trabajado allí. Es la base militar secreta más famosa del mundo. Aceptamos las condiciones. Mantengan la boca cerrada. Sus vidas o las vidas de otros dependen de ello. Ahora, por primera vez, los hombres que trabajaron en el Área 51 cuentan su versión. Ha habido una enorme cantidad de información errónea, pero eso es fruto de la curiosidad natural de la gente. Si no sabes lo que está pasando, quieres averiguarlo. Los secretos del Área 51. La agencia nunca ha admitido y nunca admitirá que existe un Área 51. Fin de la historia. Fundada por la CIA en el año 1955 para desarrollar y poner a prueba los proyectos militares más secretos de los Estados Unidos, el Área 51 toma su nombre de un número de división por zonas en un mapa. Si bien oficialmente no existe, las imágenes de satélite del desierto de Nevada muestran hoy 7 pistas y más de 25 hangares. El acceso a la base, envuelta en el secretismo, ha sido siempre muy restringido. Pero finalmente, los programas que la iniciaron están siendo desclasificados y los recuerdos pueden sacarse a la luz. Era una verdadera guerra fría. Estamos hablando de bombas nucleares apuntando a todas las ciudades principales, y era como entre dos personas, ¿quién va a golpear primero? Hay muchos momentos en que la democracia tiene que dar paso al control estricto, como el militar, para poder llevar a cabo algo que permita sobrevivir a tu nación. Esa es la idea que tenemos todos, creo yo. Cuando nos reuníamos no se permitían bolígrafos ni papel. Ni siquiera los pilotos hablaban entre ellos. No se escribía nada. Todo está en nuestras cabezas. Cuando entrábamos en el programa se nos daba un nombre en clave. Mi primer nombre fue Ken y el último empezaba por C como Collins, pero era Colmar. C-O-L-M-A-R. En mi caso, no soy tan curioso. Me parecía bien que fuera algo secreto. Quiero decir, si no necesito saber, no pregunto. Me dijeron, no te preocupes nunca por averiguar tu nivel de autorización. Tienes la autorización de los más altos cargos de Washington, D.C. Ellos tienen un equipo para saber lo que haces, lo que dices, a dónde vas. La base fue construida alrededor del lecho seco de un antiguo lago conocido como Groom Lake. Esto ofrecía ventajas evidentes. Necesitábamos un buen lugar para aterrizar, donde pudiéramos aterrizar en cualquier dirección y sentido, dependiendo de dónde soplara el viento, y un lago circular servía a ese propósito. Además, estaba protegido por la cadena de montañas que lo rodeaba, así que no era fácilmente visible. Liso como un cristal. Era increíble. Podía conducir el coche del personal a toda velocidad y no daba ni un solo bote. Era algo fantástico. Groom Lake era muy escueto, muy austero. Había hileras de caravanas en las que vivíamos. Y había un edificio multiusos donde comíamos. No teníamos televisión, ni siquiera teníamos radio. No había mujeres. Una vez fue una mujer de asuntos financieros de la CIA y se quedó a dormir una noche. Fue la única mujer que vi en todo ese tiempo.
Rancho Paraíso fue el primer nombre que le dieron a las instalaciones. Pensaban que aquello mitigaría el golpe de la austeridad. Era como un intento de convencer a la gente, quizá, de que no era tan malo como parecía. Creo que el encanto del Área 51 era únicamente que había un trabajo que hacer. Nadie que no fuera necesario iba allí. Probablemente nadie querría ir allí, porque no eran en absoluto unas vacaciones. Era un trabajo muy, muy duro. La CIA necesitaba un tipo determinado de hombre para trabajar en el Área 51. Éramos seleccionados como una especie de guerreros silenciosos. Durante los controles de seguridad se eliminaba a una buena cantidad de gente por ser poco discreta. Me habían seleccionado para mi primera misión secreta y fui al cine mientras mi mujer iba de compras con mi madre. Y a mitad de la película entra una mujer, una chica joven, aproximadamente de mi edad. Y en mitad de la película me pregunta si vivo en Las Vegas, cuánto tiempo llevo en Las Vegas y a qué me dedico. No le gustaron mis respuestas. A la media hora se levantó y se fue. Y a menudo pienso, ¿cuánto tiempo llevaría siguiéndome? ¿Me estaría siguiendo? ¿O era simplemente una de las chicas de Las Vegas en busca de un cliente? Nunca lo sabré. No nos dijeron cómo iba a ser, no teníamos ni idea. Nos dijeron, es un asunto extremadamente sensible y no se puede hablar de ello con nadie. Las entrevistas se realizaban en habitaciones de hotel. Este hombre había pasado ya por todo y le preguntaron, tenemos un proyecto secreto en el oeste, nos gustaría que trabajaras en él. ¿Estarías interesado? Y él dijo, tengo que consultarlo con mi mujer. Y le dijeron, bien, hazlo. Cuando volvió a la habitación se habían ido, habían recogido y se habían marchado. Nunca volvió a verlos. El hecho de que tuviera que preguntarle a su mujer si podía trabajar o no en un proyecto secreto lo descartó por completo. No volvieron a proponérselo. El Área 51 fue creada para un proyecto ultrasecreto llamado Aquatón. En 1955, miembros de la CIA, de las Fuerzas Aéreas y una división secreta de la Lockheed llegaron a Rancho Paraíso para comenzar a trabajar. Es lo único que nos dijeron. Nos presentábamos voluntarios a algo con los ojos cerrados. La mayoría de la gente no aceptó, pero yo lo hice. Y sabíamos que teníamos que ir a recoger un traje de presión, así que sabíamos que se trataba de algo a gran altitud. Por encima de los 15.000 metros la sangre hierve, si no cuentas con presurización. Así que si había una despresurización, el motor fallaba y te encontrabas por encima de los 15.000 metros, el traje te salvaría. Seleccionaron a un fabricante en Boston que hacía los trajes por encargo. Tenían que ser hechos a medida, muy ajustados al cuerpo. Así que fuimos a David Clark, que hacía sostenes para Sears, recuerdo. Nos lo ajustaban, nos íbamos a casa, volvíamos y nos lo volvían a ajustar una vez hecho. No podíamos decir ni quiénes éramos ni lo que íbamos a hacer, solo que necesitábamos un traje de presión. Cuando los pilotos vuelan más alto de lo que el hombre ha volado nunca, son necesarios cambios en el equipo. En esta filmación recientemente desclasificada, Ray Gowdy se prepara dentro del Área 51 para un vuelo. Los trajes de presión parcial modificados MA2 son hechos a la medida para cada piloto. Una pérdida de peso del piloto de solo 1 kilo podría hacer que el traje fuera inefectivo. El aspecto de estos hombres era algo nunca visto antes sobre la Tierra, y los rumores sobre lo que estaba pasando en el interior del Área 51 empezaron a circular.
Era algo tan secreto que no supe de qué se trataba hasta que llegué allí. Y pensé, ¿dónde me he metido? La gente que participaba en el proyecto no lo sabía todo. Los mecánicos, por ejemplo, no sabían qué hacíamos en el aire. Así de secreto era. No dejábamos nada fuera, nada más aterrizar entrábamos directamente en el hangar. Estos hombres estaban probando las armas más importantes de la Guerra Fría. Los aviones espía U-2. No había instructor, no era biplaza, no había simulador. El U-2 estaba equipado con cámaras de alta resolución diseñadas para volar a 21.000 metros de altitud y tomar fotografías desde el límite de la estratosfera. A medida que la carrera armamentística entre los Estados Unidos y la Unión Soviética se intensificaba durante la Guerra Fría, el U-2 era la mayor esperanza de los Estados Unidos para localizar el creciente arsenal nuclear de su rival. Y exigía mucho de los pilotos, que tenían que respirar oxígeno puro para sobrevivir a tales altitudes. Estoy seguro de que algunos estaban muy nerviosos porque sudaban, pero yo no. Podía dormir o leer un libro o pensar en lo que iba a hacer, porque algunas de las misiones no eran nada sencillas. Había que volar de cierta manera para hacer las cosas bien. Cada kilo extra, incluso unas pequeñas ruedas, podían limitar la altitud de vuelo del U-2. Llevaba todo el combustible en el ala. Necesitaba algo para que los extremos de las alas no rozaran con el suelo, de manera que estaban allí solo para separar las alas del suelo, y en cuanto las alas se elevaban, las ruedas caían. A mí me gustaba despegar y subir haciendo espirales en vertical. La coartada del gobierno para el U-2 era que se estaba utilizando para investigaciones meteorológicas. Esa era nuestra tapadera. Sí, Escuadrón Meteorológico de Reconocimiento. Si no se trataba de un avión convencional, ¿qué es lo que vieron? Los U-2 volaban 3 veces más alto que un avión comercial y en ocasiones eran atisbados por los ciudadanos. No estoy seguro, pero creo que vi el reflejo del sol en una ventanilla, o portillas de observación de algún tipo. A mediados de la década de los 50 del siglo XX, cuando tanto la Guerra Fría como el interés de los estadounidenses por los ovnis estaban en pleno apogeo. Yo creo que era del espacio exterior, pero amistoso. El avión plateado en ocasiones creaba confusión. Era puro aluminio. Decíamos, ahí arriba parecemos una estrella brillando. Los pilotos tenían la orden de negarlo todo, hasta a los controladores aéreos. Había noticias de que avistaban objetos volando a grandes altitudes y contactaban con ellos, pero no obtenían más que evasivas. Si volaba a lo largo de la frontera de Canadá, el controlador me preguntaba cuál era mi altitud. En realidad era muy exacto, pero yo le decía, no, va a tener que recalibrar su equipo. Esa no es nuestra altitud. Hacia 1957, los vuelos no reconocidos de los U-2 eran el origen de la mitad de los avistamientos de ovnis comunicados, pero eso no era nada comparado con lo que estaba por llegar. El Área 51 era un lugar tan remoto que la mayoría de los trabajadores viajaban semanalmente desde Burbank o Las Vegas. Normalmente mi familia estaba durmiendo cuando me levantaba. El lunes de madrugada te levantabas, cogías el coche y llegabas a tiempo de coger el avión que normalmente salía a las 8. Nunca sabíamos cómo íbamos a salir de allí. A menudo bromeábamos con eso. Una semana volaban llevando bombas y la semana siguiente volaban llevando pollos. Nunca sabías lo que había en la bodega del avión al que te subías. Al bajar del Lockheed Constellation, pasabas por seguridad, te chequeaban, tenías que recoger tu chapa y comprobaban tu identidad. Se hacía eso rutinariamente. Las medidas de seguridad eran muy estrictas. Jim Friedman viajaba diariamente. Tenía 3 hijos. Y lo típico en el colegio era, ¿en qué trabaja tu padre? Yo les decía que reparaba televisores.
Y mi mujer estaba tan ocupada criando a los niños, preparándolos para ir al colegio, que no se preocupaba mucho, porque en efecto veía que yo andaba siempre trasteando con televisores. Todo estaba bien. Vivíamos una buena vida, aunque a veces se pasaba hasta una semana sin venir a casa. Pero me llamaba y decía que tenía que trabajar. Los niños, especialmente mi hija, preguntaban, ¿dónde está papá? ¿Está trabajando? Pero yo no sabía lo que hacía. Es una rutina diaria extraña. Llegas a casa por la noche. Tu mujer te pregunta, ¿qué tal te ha ido hoy el día? Y tú, evasivo, contestas, normal. He reparado unos cuantos televisores. Porque no le iba a decir, oh cariño, hemos obtenido la sección radar cruzada del avión más secreto del mundo al milímetro. Sí, vale. Anda, ¿qué has hecho hoy? Nada. Ni siquiera podías hablar de ello. Enfrentémonos con serenidad a una realidad de nuestro tiempo, la posibilidad de que algún día se arrojen bombas atómicas sobre nuestras ciudades. Esa insistencia en el secretismo total se vio exacerbada por la paranoia de la Guerra Fría y el miedo generalizado a que la Unión Soviética pudiera destruir los Estados Unidos. Cada parte sospechaba de la otra, y ambas temían ser borradas del mapa por el primer ataque nuclear. No se confiaba en nadie, ni siquiera en los pilotos de pruebas del Área 51. En 1963, Ken Collins estrelló su avión en una misión de entrenamiento. Una semana después, aproximadamente, me dijeron, ¿accederías a ser hipnotizado para establecer si has olvidado decirnos algo o no? Y dije, por supuesto. Y trajeron a un superpsiquiatra, como yo digo, desde Boston. Pero no consiguió hipnotizarme. Se sentó frente a mí y me habló y me miró fijamente, y yo estaba tranquilo, como siempre, y no pudo hacerlo. No funcionó. Unos días después, el médico militar de la Lockheed me llamó y me dijo, ¿accederías a que te administráramos pentotal sódico? Y dije, sí, lo haré encantado. Le dije a mi mujer, me voy a la Lockheed, tengo que ir a trabajar. Y ella me dijo, es domingo, nunca trabajas los domingos. Y le dije, bueno, es algo especial. Y me dijo, bien. Sobre las 6 de la tarde, ese mismo día, me llevaron a casa. Yo seguía bajo los efectos del pentotal sódico, y me tiraron en una silla en la sala de estar, y se despidieron y se marcharon sin más. No le dijeron ni una palabra a mi mujer. Dijeron, ahí tienes el coche, toma las llaves. Y mi mujer estaba enfadadísima porque pensaba que había estado bebiendo con aquellos tipos. Pero en definitiva, al final se estableció que lo que les había contado era todo, que lo que les había contado era la verdad. Cuando una de esas bombas estalla, decenas de miles de toneladas... El gobierno trabajaba a contrarreloj para desarrollar armas todavía más potentes y decidió situar su base secreta, el Área 51, al lado de su campo de pruebas nucleares. Pónganse las gafas. Estaba justo en medio del área de pruebas nucleares en Nevada. Y a nadie le entusiasmaba la idea de ir allí. Creo que la privacidad era muy importante para realizar el trabajo y que permaneciera en el máximo secreto. Pero con las más de 450 explosiones nucleares que tuvieron lugar entre 1955 y 1968, la localización tenía sus inconvenientes. Cuando provocaban explosiones nucleares allí, por supuesto se nos informaba siempre de que teníamos que evacuar. En una ocasión tuvieron que pasar 2 semanas por el tiempo, principalmente porque los vientos no eran favorables.
Teníamos que llevar medidores de radiación para asegurarnos de que estábamos limpios. Una vez estaba en la pista, por alguna razón, y se produjo una explosión en Yucca Flats, y vi realmente una onda expansiva en el suelo avanzando hacia mí. Se veía realmente el terreno subir y bajar, subir y bajar. Era una explosión subterránea. Era impresionante ver hundirse el terreno formando aquellos enormes círculos. Acuciados por las presiones de la Guerra Fría, los Estados Unidos temían que el proyecto fundador del Área 51, el U-2, empezara a ser ya vulnerable a los misiles soviéticos. El plan era desarrollar un avión tripulado sucesor del U-2, con mucha menor vulnerabilidad y con mayores capacidades. Muy pocas personas en la agencia, la CIA, lo sabían. A finales de los 50, el Área 51 tenía un nuevo proyecto secreto. Yo empecé en el 1958 trabajando en lo que se llamó Oxcart. En 1960 se me notificó que había sido seleccionado para algún tipo de programa espacial. Le propusimos a la CIA un avión que volaría a grandes altitudes, por encima de los 27 kilómetros. El objetivo era hacerlo volar tan rápido y tan alto como fuera posible, y tan difícil de detectar por los radares como fuera posible. Iba tan deprisa que, si estabas en California, volando de norte a sur, solo con girar a tales velocidades o a tales altitudes, ya no estabas en el estado de California. Era tan rápido que te sacaba fuera. En la Guerra Fría, la información era tan poderosa como las armas. El Oxcart estaba diseñado para ser la herramienta de espionaje suprema de los Estados Unidos. El primer avión sigiloso del mundo. Volaba lo bastante rápido y a la suficiente altura como para escapar a los misiles. Miles de personas trabajaban en el proyecto dentro de las instalaciones de la Lockheed en Burbank, California. Pero a pesar de la escala de producción, el proyecto permaneció en secreto. El proyecto Oxcart era un proyecto especializado donde los haya. Era lo máximo que se había hecho hasta entonces. El avión tenía que soportar las altas temperaturas provocadas por la fricción del aire al atravesar la atmósfera a 3.000 kilómetros por hora. El 93% del Oxcart era titanio, un material que nadie había utilizado hasta entonces para hacer un avión. Y si quieres un montón de titanio, tienes que hacer tratos con la Unión Soviética. ¿Cómo la CIA consiguió ese material de los soviéticos? Hasta lo que yo sé, continúa siendo un secreto. No sé cómo lo hicieron. No sé quién lo hizo, pero conseguimos el titanio que necesitábamos. Cuando el prototipo del Oxcart estuvo listo, el gobierno tenía que trasladarlo hasta el Área 51 desde la cadena de producción en California. Si era redondo, lo metían en una caja cuadrada. Si era cuadrado, lo metían en una caja redonda. Era demasiado largo y las alas sobresalían mucho, así que se separaron las partes y fueron transportadas desde Burbank hasta las instalaciones de Groom Lake. No quieres que un tráiler tan enorme circule por una autopista muy transitada, así que lo hacíamos subrepticiamente cuando no había nadie cerca. Requirió la colaboración de la Patrulla de Carreteras de California, la Patrulla de Carreteras de Nevada, la CIA y no sé cuántos más. Hubo que despejar el camino hasta allí. Hubo que cortar árboles, nivelar las cunetas de la autopista para descargar las cajas. Nadie tenía que saber lo que había en las cajas, pero sí sabían que era algo que había que proteger y guardar en secreto.
Así que fue una operación enorme solo el subirlos hasta allí, a las instalaciones de Groom Lake. Ken Collins fue uno de los primeros pilotos que vio el Oscar nada más llegar al Área 51. Subí a la zona y el oficial de operaciones que estaba allí dijo: ¿quieres ver lo que vas a pilotar? Y dije: por supuesto. Y fuimos hacia el hangar. Y la única luz que había era la que entraba por las altas ventanas y se veía allí al fondo, en penumbra. Ese avión largo, magnífico. Era increíble. La primera impresión que te daba era la de una nave espacial. Cada persona es un mundo. Un día nuestros papás nos llevaron de viaje a Cantabria. Fuimos a un parque súper chulo. Me lo pasé muy bien. Allí vi un montón de animales. Mi hermano, como era muy pequeño, era el favorito de mis padres y yo le tenía un poco de manía. Pero en ese parque dijo su primera palabra y fue Inés, mi nombre. Encuentra la foto de tu vida y cuéntale al mundo tu historia en nationalgeographic.es. Arriba, arriba. No tanto. Baja un pelín, más abajo. Ahí, ahí. Derecha. Un poco más. Izquierda, izquierda. Acércate. Mucha luz. Más lejos. Quieto. Espera, espera. Foco, foco. ¿Lo ves? Ahora. Apunta y dispara. Las fotografías más increíbles son un curioso puzzle de emociones, intuición y talento. Años de trabajo resumidos en una fracción de segundo. Las fotos más increíbles de National Geographic. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Look in my eyes. Ahora la lata de Buckler a 39 céntimos. Si sabes cómo vivir, puedes vivirlo todo. Buckler 00. Lunes, 10 grados bajo cero. Miércoles, 45 grados sobre cero. Con estos cambios de temperatura es fundamental tener las defensas a tono. Por eso en casa tomamos Jalea Vital. Tiene jalea real y vitamina B6, que contribuye al normal funcionamiento del sistema inmunitario. Jalea Vital de Central Lechera Asturiana, porque lo natural funciona mejor. La lactancia materna es fundamental para proteger a tu bebé. Para después puedes confiar en Almirón 2. Su mezcla única de fibras prebióticas y vitaminas ayuda a su sistema inmunitario. Almirón 2 leche de continuación ayuda al sistema inmunitario de tu bebé. Y hasta los 3 años sigue ayudando a su sistema inmunitario con Almirón 3 crecimiento. Yo creo que cada vez se utiliza más como válvula de escape del alcohol. No me parece tan grave. Es que a mí el alcohol no me parece una cosa tan grave. Se convierte en un hábito social y todo el mundo es... Hay una fiesta, hay que celebrar algo. Alcohol. El alcoholismo de fin de semana. Ese es el problema. Yo qué sé, es que te van a prohibir todo ya. No vamos a tener ninguna libertad de nada. El rollo es que el alcohol está muy bien visto y no es una droga. Muchas veces deberíamos de plantearnos por qué bebemos. Los cambios bruscos de temperatura de esta época del año pueden poner a prueba las defensas. Claro, si no paran. Entran y salen con el pelo mojado y pasan del frío al calor sin darse cuenta. Y esto puede poner a prueba las defensas. Actimel ayuda a que estén sanos. Ellos y toda la familia. Actimel, con N-Cas y Danone, ayuda a reforzar nuestras defensas. Yo recomiendo Actimel. Dentro del Área 51, cerca de 2.000 trabajadores tenían un objetivo común: completar el proyecto secreto supremo. Hay muchas cosas que la gente no necesita saber. Por eso el Área 51 es algo tan mítico, porque no saben lo que pasa allí. El Área 51 tenía un solo propósito, y era desarrollar el Oscar y ponerlo a operar en el extranjero. Casi todo lo referente al Oscar ha estado clasificado durante décadas. Algo más se sabe de su sucesor, el emblemático SR-71 Blackbird. Pero hoy salen a la luz atisbos del Oscar.
El Oscar fue el primer avión de sigilo del mundo, diseñado para ser casi imposible de detectar por los radares enemigos. La prueba en la que participé consistía en volar un Oxcart sobre una estación de radar y básicamente se trataba de averiguar si estos aviones podían volar sin ser detectados. Fui al edificio de control de radar para ver qué pasaba cuando el aparato lo sobrevolara. Y estaba allí de pie y nadie veía que pasara nada. Y de repente se oyó como si una escalera de mano o algo cayera sobre el tejado. Pero era la onda expansiva del avión. No lo habían detectado en los radares. Así que parecía que funcionaba. El Oscar podía volar de costa a costa en 70 minutos, pero su único propósito era el espionaje. Estas imágenes de Corea del Norte fueron dadas a conocer por la CIA, pero nunca habían sido vistas por el gran público. Revelan la precisión con la que el Oscar podía fotografiar objetos en el terreno desde 27.000 metros de altura y a una velocidad de 3.500 kilómetros por hora. La cámara iba instalada en un avión que volaba a Mach 3. La cámara era de 12 pulgadas. Pensemos en un objeto en el terreno sobre el que se coloca una cuadrícula con cuadrados de 30 por 30 centímetros aproximadamente, más o menos el tamaño de una baldosa, y cada uno de los cuadrados es o negro, o blanco, o gris. Un objeto de 30 centímetros de lado puede ser claramente identificado como un objeto, aunque no puedas precisar su estructura. Pero si haces una fotografía de un tanque, probablemente obtienes unos 500 puntos, y eso sí define perfectamente el tanque. Pero en el apogeo de la Guerra Fría, los hombres del Área 51 no eran los únicos con potentes cámaras. Los rusos tenían de 4 a 6 de lo que nosotros llamábamos cubos de basura. Había sistemas de rastreo por satélite y nos daban la información de cuándo iba a pasar un satélite. De manera que cuando se aproximaban a la zona lo guardábamos todo. Teníamos unas naves de emergencia y si había algún avión en el exterior cuando se acercaba un satélite por el horizonte, lo escondían rápidamente en esas naves. Pero los trabajadores en ocasiones tenían que colocar un prototipo del Oscar sobre un poste para probar su efectividad como avión de sigilo. Y con los soviéticos espiando desde arriba, esto representaba un problema. Un avión colocado sobre un poste era algo muy difícil de ocultar a los satélites. Había gente en el departamento de seguridad que opinaba que no podíamos permitirles que echaran un vistazo. Así que no había forma de manejar la situación, sino bajando la maqueta del poste, escondiéndola en un hangar para después volver a sacarla y colocarla de nuevo en su sitio. Eso hacía el trabajo difícil, muy difícil. Empezar a trabajar en el avión y tener que meterlo corriendo en el hangar. Y volver a sacarlo y meterlo y sacarlo. Era un fastidio. A pesar de los esfuerzos por esconder el avión secreto, los agentes de inteligencia descubrieron que la Unión Soviética tenía un dibujo del avión y había dado con la manera de detectar al Oscar. Durante las pruebas que hacíamos a la luz del día, la radiación del sol lo calentaba todo, excepto las zonas de sombra. Si dejábamos la maqueta fija una media hora o así, la sombra proyectada podía ser captada por una cámara de infrarrojos posteriormente. Enseguida, los hombres del Área 51 empezaron a fabricar falsificaciones para que los soviéticos las descubrieran. Sabíamos que los satélites de infrarrojos llegaban y pintábamos la silueta de un avión exótico frente a uno de los hangares. La mayoría de ellos eran de cartón. Y justo antes de llegar el satélite teníamos un par de calentadores que colocábamos en la parte de la cola para que el satélite detectara una señal de calor como si el avión acabara de aterrizar. Queríamos hacerles creer que teníamos algo que ellos no tenían. Y estoy convencido de que malgastaron mucho tiempo y dinero en intentar averiguar qué era. En Washington, objetos fantasmas... Los trucos diseñados para proteger el Oscar avivaron los rumores sobre el Área 51. Estuvieron varias horas persiguiendo a los objetos detectados en el campo del radar.
El avión voló en 2.850 misiones desde Groom Lake, el Área 51 de las que nadie supo nada. El avión no existía. Y naturalmente, con los rayos del sol incidiendo adecuadamente, se divisaba. Y aquello se convertía en un avistamiento ovni genuino. El general Sanford, director de inteligencia de las Fuerzas Aéreas, ha confirmado que los objetos no son armas secretas estadounidenses e insiste en la importancia de investigar el asunto. Esto ocurrió durante la época en que las Fuerzas Aéreas llevaban a cabo el proyecto Libro Azul de investigación de avistamientos ovni. Comenzaron a investigar y de repente se toparon con ese muro de seguridad. Esto es una misión secreta. Tienen que inventarse una historia de tapadera y olvidar el asunto. Hemos recibido y analizado entre 1.000 y 2.000 informes. De manera que los del proyecto Libro Azul, pobres, tenían que fabricar una historia para explicar los avistamientos. Con el debido respeto a las fuerzas aéreas, puede que se demuestre que algunos tienen una procedencia interplanetaria. Se advirtió a los controladores aéreos de la Administración Federal de Aviación de que no informaran sobre nada que se desplazara en el espacio aéreo estadounidense para no alarmar a la población. Los pilotos de las líneas aéreas comerciales nos creaban muchos problemas. Veían ascender al Blackbird hasta los 80.000 pies. Y los aviones comerciales estaban a 45 como mucho y llamaban a la torre. Gritaban como locos. Pero los veían y los pasajeros los veían. El FBI se reunía con los pilotos en el aeropuerto que aterrizaran y les hacían firmar una exposición involuntaria donde se comprometían a no revelar lo que acababan de ver. Pero cuando las cosas se pusieron desastrosamente mal en el Área 51, la máquina de cobertura se puso a trabajar a pleno rendimiento. A pesar del secretismo que rodea al Oscar, comienzan a salir a la luz décadas después los indicios del primer percance sufrido. Era una prueba de motor subsónica y a baja altitud. Teníamos problemas para acelerar el motor hasta Mach 3. Volamos saliendo del área hacia el norte. Alcanzamos los 25.000 pies y nos dirigimos después en sentido sur y nos metimos en turbulencias. Algo no iba bien. Estaba entrando en pérdida, pero no lo indicaba. Enseguida el avión cabeceó y ascendió. Se dio la vuelta y entró en barrena plana. No había salida. Así que lo mejor era eyectarme. Y me eyecté. Hacia abajo, porque estaba boca abajo. Ken tomó la decisión acertada y se eyectó. Lo que en esos momentos se me pasó por la mente fue que era una pena tener que saltar de ese magnífico avión. Aterrizó en algún lugar cerca de Wendover, Utah. Aterricé y plegué el paracaídas. Supuse que lo necesitaría porque probablemente pasaría allí la noche y tendría que utilizarlo para dormir en él. Mi lista de chequeo se había desencuadernado y empecé a buscar y recoger algunas de las páginas. Todas eran clasificadas y con el sello de secreto. Los papeles que iba recogiendo me los metí en el bolsillo, creo, y apareció una camioneta dando botes por el desierto. Había 3 tipos en su interior. Me sorprendió verlos. Dijeron, vamos, sube, te llevamos hasta tu avión. Y yo dije, no, es un F-105. Esa era la coartada que utilizábamos. Y tiene un arma nuclear a bordo. Y me dijeron, sube de una vez, nos largamos, no vamos a quedarnos aquí. Y subí delante con ellos. Éramos 4 en la parte delantera. No sé dónde pensaban llegar si hubiera explotado la supuesta bomba. Debía estar tan cerca que no hubiera servido de nada. Después de la advertencia de Collins, después de su mentirijilla, no creo que tuvieran muchas ganas de acercarse a mirar. Teníamos un número de teléfono al que podíamos llamar en caso de emergencia.
Hice una llamada rápida, me identifiqué y no necesitaron saber más. Y les dije dónde estaba. Aquello le dio a la agencia unos 2 días para salir a recoger los pedazos y limpiar todo aquello. De otra manera podría haberse convertido en una feria. Esta es la primera vez que salen a la luz las fotos del esfuerzo del gobierno por limpiar la escena del accidente. Había 2 hombres del equipo de supervivencia que eran parte del equipo de seguridad que después se acercaron a caballo y estuvieron recorriendo toda la zona peinándola para ver si quedaba algo allí que fuera clasificado. Entre la coartada y la localización remota, la limpieza fue suficiente para mantener en secreto durante décadas el lugar del accidente. Se dijo que había sido un F-105 lo que se había estrellado. Cerca de las bases militares se estrellan muchos aviones y el asunto se olvidó. 50 años después, el historiador aeroespacial Peter Merlin ha localizado el lugar exacto donde cayó el avión y que el gobierno intentó borrar de la historia. Estamos entrando en la zona de los restos. Como parte del esfuerzo por limpiar el lugar donde se estrelló el avión, las piezas más grandes se cortaron con un soplete y volaron hasta el Área 51 a bordo de un avión carguero. Ha registrado el desierto durante años utilizando la información aparecida en documentos desclasificados. Este memorándum secreto fue desclasificado por la CIA. Dice, todo resto del 1-23 ha sido retirado del lugar del accidente. Sin embargo, mi experiencia me dice que siempre queda algo. Esta pieza de aquí es parte de la estructura del ala. La A es de A12, la W de wing, ala, y 667 era el número de pieza. Esto es del interior de la cabina. Tiene el sello de inspección de los equipos especiales. Este es el cráter del impacto. Hay titanio por todas partes. Este sí es grande. Es chapa de titanio de gran grosor. Aquí es exactamente donde el fuselaje de cola golpeó el terreno. A ambos lados se ven sendas depresiones causadas por las góndolas. Aquí estoy en medio de una depresión causada por la góndola de uno de los motores. Esto sería similar a lo que ocurriría hoy en día si un avión secreto del Área 51 se estrellara. Seguramente implementarían el mismo tipo de restricciones de seguridad. También inventarían una tapadera. Aeropuerto McCarran, Las Vegas. En la actualidad, un hangar privado para aviones sin marcar. Todos los días laborables, los trabajadores hacen el mismo viaje al Área 51, que se repite ininterrumpidamente desde los días del U-2 y el Oscar. Aquellos primeros programas convirtieron al Área 51 en el hogar permanente para los proyectos secretos de los Estados Unidos. Si vuelves allí y miras todos los informes, nunca despegó un avión de Groom Lake. Nada fue lo que parece. 963, autorizado a despegar. Y el misterio continúa hoy. El presupuesto militar secreto anual es de más de 41.000 millones de euros, el más elevado de la historia de los Estados Unidos. Pero ni siquiera aquellos que en su día sacrificaron tanto por el Área 51 están al tanto de los secretos. Me gustaría saber lo que están haciendo, pero no lo sé. He oído incluso decir que el Área 51 es una tapadera para otra área mucho más secreta. No lo sé, tampoco puedo confirmar eso. No tengo ni idea. Ojalá lo supiera. El secretismo y las tapaderas continúan alimentando los rumores. Hay un montón de situaciones que la gente no puede saber que no son verdad. Así que creo que ha habido una enorme cantidad de información errónea, pero eso es fruto de la curiosidad natural de la gente. Si no sabes lo que está pasando, quieres averiguarlo. A menudo, incluso la más disparatada de las especulaciones contiene trazos de verdad. Está lo de las cámaras subterráneas que dicen que tenemos allí y túneles que llegan hasta Las Vegas. Y no hay absolutamente nada de eso.
Cuando se hacían pruebas nucleares, en efecto, nos metíamos bajo tierra, porque en la superficie había radiactividad. Pero no hay nada de eso en el área. Y hay otro mito que circula estos últimos años, que dice que hemos conseguido alcanzar estas velocidades. Y toda esta tecnología, gracias a la tecnología inversa estudiando una nave alienígena. La verdad es esta. Hicimos ingeniería inversa allí. Pero se trataba de un MiG-21 soviético. Lo conseguimos en 1968 y lo desarmamos para ver cómo lo habían construido los rusos y después lo volvimos a montar y lo volamos. Incluso la teoría conspiratoria, que dice que el gobierno habría escenificado el alunizaje en el Área 51, tiene una ligera base de verdad. En los campos de pruebas atómicas, probamos el rover lunar que enviamos a la Luna. Probamos todos los sistemas de soporte vital. Los astronautas fueron allí a entrenarse en los cráteres de las bombas atómicas. Así que seguramente algunos de esos disparates vienen de ahí. Creo que cuando la gente firmaba para el Oscar o el U-2, se comprometía a no revelarlo nunca. Y así la gente decía, mire, esto es como un secreto de familia, nos iremos con él a la tumba. Era un honor, un gran honor, tener un trabajo con ese nivel de confianza depositada en mí, siendo un chaval de campo. Se depositó mucha confianza en personas como yo, que trabajaron allí. Muchos entregaron sus vidas. Algunas familias se rompieron porque las mujeres no sabían lo que sus esposos, si sus esposos llegarían a casa por la noche o no. No era un simple trabajo. Nos encomendaron una tarea y creíamos en ello y lo hicimos lo mejor que pudimos. Y estoy satisfecho de cómo salió. Pero por lo que se refiere a lo que ocurría en el Área 51, lo único que sabemos con seguridad es que nunca lo sabremos todo. Les he contado como el 5% de lo que ocurría. Solo les he contado parte de la historia, en serio. Tengo que ser honesto. Cada persona es un mundo. Esta foto pertenece a un concierto de 2009 de Morodo. Le envié esta foto junto con otras del concierto y le gustó tanto que se convirtió en la portada de su último disco. La imagen representa el comienzo de una importante relación personal y profesional, una puerta a vivir su música y el reggae dancehall desde dentro. Encuentra la foto de tu vida y cuéntale al mundo tu historia en nationalgeographic.es. Megafactorías en National Geographic. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Look in my eyes. Ahora la lata de Buckler a 39 céntimos. Si sabes cómo vivir, puedes vivirlo todo. Buckler 00. Yo creo que cada vez se utiliza más como válvula de escape el alcohol. No me parece tan grave. Es que a mí el alcohol no me parece una cosa tan grave. Se convierte en un hábito social y todo el mundo es... Hay una fiesta, hay que celebrar algo. Alcohol. El alcoholismo de fin de semana. Ese es el problema. Yo qué sé, es que te van a prohibir todo ya. No vamos a tener ninguna libertad de nada. El rollo es que el alcohol está muy bien visto y no es una droga.
muchas veces deberíamos de plantearnos por qué bebemos. La lactancia materna es fundamental para proteger a tu bebé. Para después puedes confiar en Almirón 2. Su mezcla única de fibras prebióticas y vitaminas ayuda a su sistema inmunitario. Almirón 2 leche de continuación ayuda al sistema inmunitario de tu bebé. Y hasta los 3 años sigue ayudando a su sistema inmunitario con Almirón 3 crecimiento. Phoenix, Arizona, 13 de marzo de 1997. ¿Qué tenemos aquí? Esa noche, cientos de habitantes alarmados dijeron haber visto objetos y luces inexplicables en el cielo nocturno. Y se extendió el miedo a los alienígenas. Mi reacción inicial fue, ese trasto mide 1,5 kilómetros de largo. ¿O se trata de alguna catástrofe celestial aterradora? La línea aérea America West informa... Las líneas aéreas America West preguntaron si habíamos visto algo o habíamos recibido informes acerca de las luces del sur. Fue uno de los mayores avistamientos de ovnis de la historia. Es un avistamiento importante. Con muchos informes en una sola noche. Están justamente ahí. Todo el mundo puede verlos. El gran número de informes garantiza una investigación científica. Y un examen de los informes de los testigos a través de las lentes de la ciencia y la tecnología. Era tan grande que no se veía entero cuando venía hacia nosotros. Para los científicos es un tema muy difícil y la pregunta es, ¿qué vieron en realidad? En una investigación sin precedentes, un equipo de científicos intenta descubrir qué es ciencia y qué es ciencia ficción. Misterio 360. Invasión de ovnis. El 13 de marzo de 1997, en Phoenix, Arizona, testigos presenciales informaron de extraños avistamientos que empezaron alrededor de las 8 de la tarde. Era un diseño geométrico totalmente perfecto, como una escuadra de carpintero. Los atónitos residentes describen una nave espacial fantástica y un increíble espectáculo de luces en el cielo nocturno. Todo lo que podíamos ver era el ala izquierda de la nave. ¿Quiénes eran? Volaban en formación y permanecieron en esa formación durante todo el tiempo que los grabé. ¿Y por qué estaban aquí? El 13 de marzo, todas las alarmas del estado de Arizona se pusieron en marcha porque la gente llamaba a las comisarías de policía, a los aeropuertos y a las bases de la Fuerza Aérea preguntando qué estaba pasando en el cielo. ¿Qué podría explicar tantos informes de objetos inexplicables en la misma noche hace más de una década? Muchos testigos dieron descripciones similares, aunque algunas variaban. ¡Mira cómo se ven! ¿Era una aeronave no identificada? ¿Una nave espacial? ¿O hay una explicación más simple? ¿Y qué hay de la evidencia, las luces grabadas por un residente en vídeo? Vamos a evaluar esa película y también los informes. El camino a la verdad empieza con el relato de uno de los primeros testigos. Aproximadamente a las 8:15 de la noche del 13 de marzo de 1997, Tim Lee informó de que una nave enorme volaba sobre su casa. Parecía una gran nube y se fue por detrás de esa casa. Tim Lee vive a unos 8 kilómetros hacia el norte del centro de Phoenix. Dijo que a eso de las 8:15 vio una gran nave en forma de V que volaba sobre su casa en dirección sur, hacia el centro de la ciudad. Tenía la forma de un triángulo piramidal. Lee describe el inquietante encuentro con el ovni al experto Larry Lu y a los ingenieros que aplicarán la ciencia para estudiar su avistamiento. La distancia entre ellas es la longitud de los brazos de la nave. Una vez oído el relato de Lee, harán un escáner láser de la zona que proporcionará a los científicos datos concretos y así podrán analizar la nave que Lee describe. Larry Lowe es miembro del equipo de investigación. Como piloto comercial y periodista autónomo de aviación, está bien calificado para entrevistar a los testigos acerca de sus avistamientos. No podías verlo todo a la vez porque era muy grande. Era un diseño geométrico totalmente perfecto, como una escuadra de carpintero.
Lee dice que era como una escuadra de carpintero, con un ángulo preciso de 90. Describe una nave con una forma de V que fue la base para la interpretación publicada ahora en Estados Unidos. Lee dice a los investigadores que la nave tenía 5 luces blancas por debajo, que volaba a baja altura y pasó lentamente por encima de su casa. Cuando pasó sobre mi cabeza yo la estaba mirando y se movía suave y uniformemente, pero estaba controlada con precisión. Dice que también tenía otros rasgos extraños. Todo estaba en silencio, no se oía nada en el barrio. Lo que estábamos viendo no emitía ningún tipo de sonido. Él dice que la nave era también muy plana y que distorsionaba el aire que la rodeaba, como un espejismo de calor en una carretera del desierto. Mientras estaba mirándola, mi hijo dijo, «Mira, mira, mira». Y miré hacia arriba y las estrellas se veían muy extrañas. Brillaban, pero no eran tan nítidas como las estrellas que se veían a los lados de la nave. ¿Qué vio Tim Lee? ¿De dónde procedía? ¿Y por qué estaba aquí? Esa misma noche, 20 minutos después, llegó otro aviso alarmante de Mae Forston. Forston vive hacia el sur, a 35 kilómetros de Lee, en Chandler, Arizona, 27 kilómetros al sur del centro de Phoenix. Mirando hacia el oeste aproximadamente a las 20:35, avisó de que hacia el sur se veía una nave enorme. ¿Vieron lo mismo Forston y Lee? Descríbame lo que vio la noche del 13 de marzo. De acuerdo. Señale el recorrido del avistamiento. Todo empezó cuando cerré la ventana del dormitorio y mientras hacía esto levanté la vista y enseguida vi 3 luces blancas y brillantes, más o menos a esa altura y formando un ángulo. Como ve, aquí hay mucho tráfico aéreo por el aeropuerto, pero este avión estaba bajando y de inmediato pensé que iba a haber un accidente de avión. Forston observaba con ansiedad la caída, pero lo que vio fue algo realmente extraño. Una visión tan escalofriante que después de más de una década sigue recordándola vívidamente. Era algo increíble, de un tamaño enorme y se dirigía directamente hacia nosotros. Forston estima que medía 1,5 kilómetros de longitud. Tenía unas pequeñas luces rojas bajo las alas y dejaba una estela de un color rojizo brillante. Y no solo eso, se podía ver a través de ella. Le dije a mi esposa, vamos a verlo perfectamente porque el objeto se dirige directamente a la luz de la luna. Y cuando la luz iluminó la nave, la luna ya no brillaba con luz blanca que vemos ahora, sino que era un amarillo oscuro. ¿La nave no tapó la luna mientras pasaba por delante? No, seguíamos viéndola. Veíamos la luna mientras pasaba por delante, porque la nave era totalmente transparente. Una nave translúcida de 1,5 kilómetros de largo, una gigantesca escuadra de carpintero flotando en silencio. Las descripciones parecen salidas de la ciencia ficción. Sin embargo, aquella noche, decenas de personas informaron de avistamientos similares. Para investigar estos avistamientos, hemos reunido un equipo de científicos de la Universidad Estatal de Arizona. En una investigación sin precedentes, se valen de datos de ingeniería para analizar los ovnis vistos en Phoenix. Las descripciones de la extraña y enorme nave parecen desafiar la aerodinámica terrenal y la lógica. Junto con Larry Lu, van a tratar de determinar lo que ocurrió en los cielos de Phoenix la noche del 13 de marzo de 1997. Hemos recibido tantos informes sobre la enorme y silenciosa nave y de un número tan elevado de personas que tenemos que investigarlo. Esa noche seguían llegando informes. Describían las luces y la nave, y todos eran inquietantemente similares. Según el Centro Nacional de Informes sobre OVNIs, cientos de testigos presenciales dijeron que las luces y la aeronave no identificada iban hacia el sur a lo largo de un corredor de 480 kilómetros, de Nevada a Tucson. A las 8:13, Ann Baker vio algo volando con forma de V sobre el valle de Prescott, 130 kilómetros al norte de Phoenix. Estaba sobre ella y de repente se aceleró a una velocidad tremenda en dirección sur. A continuación, a las 8:16, Tim Lee dijo haber visto la nave con forma de escuadra de carpintero al norte de Phoenix.
Luego hubo otros 6 avistamientos. Los testigos dijeron que había una nave enorme sobre el área metropolitana de Phoenix. Mike Forston tuvo un avistamiento similar en Chandler, alrededor de las 8:36. Poco después de las 10, Mike Criston vio otro grupo de luces que pudo grabar en vídeo. Primer paso: recoger todos los datos basados en los informes de los testigos. Los investigadores comienzan a partir de la ubicación en la que Tim Lee informó de un ovni en forma de V. La empresa Darling Environmental and Surveying se prepara para hacer un reconocimiento de 360 grados, un escaneado de la zona con láser en 3D. Quieren averiguar cuál era el tamaño del enorme ovni, para que los científicos puedan estudiar el diseño de la monstruosa nave y determinar cuál podría ser su aspecto. ¿Y puedo ver hasta dónde llegaba por ese lado? Bueno, la vimos bastante lejos porque nos subimos ahí y por eso pudimos verla. Los Darling utilizan la descripción que Lee hace de la trayectoria del vuelo de la nave para obtener datos. Iba en esa dirección, directamente por ahí. Era como si una flecha pasara por entre esos pisos. El paso de la montaña es fundamental, porque da a los investigadores un punto de referencia geográfico. Van a explorar y medir el paso. A partir de ahí, y del relato de Lee, los científicos pueden extrapolar el tamaño de la nave y tal vez otras de sus características importantes. Nunca se había aplicado este tipo de tecnología para medir el tamaño de un ovni. Cada año se informa del avistamiento de cientos de ovnis en todo el mundo. Pero rara vez son tan numerosos los avistamientos en una sola noche como en uno de los casos más famosos, llamado Las Luces de Phoenix, del 13 de marzo de 1997. Con el caso aún sin resolver, los ingenieros aceptan el reto de determinar el tamaño real de la nave supuestamente avistada. Creo que tendremos 3 posiciones de escaneado. Probablemente tardaremos 4 o 5 horas. Los ingenieros inician el escaneado con láser en la casa del testigo, Tim Lee, esperando poder determinar el tamaño y otros datos importantes de la nave que vio. Lee les da más detalles sobre la trayectoria exacta del vuelo. La nave pasó por encima de nuestra casa y luego siguió por esa brecha. Ese peñasco debe medir unos 60 metros y la punta del ala estaba al mismo nivel que el peñasco. Allí en medio hay una pequeña colina. La nave pasó bastante cerca de la cima y casi chocó con ella. Los ingenieros empiezan a trabajar. Ryan colocó su escáner láser en la primera posición, frente a la casa de Tim Lee. El láser está dentro de esta caja amarilla. Dispara un rayo láser unas 2000 veces por segundo. Esta sección más baja es la base, que gira automáticamente el escáner para obtener una imagen panorámica completa. El equipo utilizará esa imagen para crear un modelo de 360 grados del paisaje, que se extiende desde la casa de Tim Lee al paso de las montañas. Así determinarán la distancia entre los picos y calcularán el tamaño de la nave que Lee dice que pasó entre ellos. Vamos a establecer objetivos en la escena y después estableceremos las coordenadas geográficas, latitud y longitud. Es un proceso que hay que hacer en 2 partes, que incluye el escaneado y tecnología GPS. El primer paso es escanear desde 3 posiciones: el patio frontal de Tim Lee y el punto más cercano y más lejano del paso de montaña. Mientras Ryan escanea la parte cercana a la casa de Tim, el resto del equipo está en una segunda posición escaneando la montaña. Luego se unen los 2 conjuntos de datos obtenidos en esas 2 capturas diferentes y se consigue un mapa real de la geografía a través de la cual se dice que voló la nave. Los resultados son dramáticos. Las primeras imágenes sobre la base de un avistamiento de ovnis reales.
el enorme ovni cobra vida. Tal como lo recuerda Tim Lee, volando a través del hueco en la montaña. El escaneado revela que entre los picos a través de los que Lee vio pasar la nave hay una distancia de 470 metros. Más de 5 campos de fútbol. Lee informó de que las puntas de las alas de la nave casi tocaban las colinas. Y los ingenieros estiman que la aeronave debía medir cerca de 460 metros de anchura. Un monstruo volador silencioso, de casi medio kilómetro de ancho. En la Universidad Estatal de Arizona, los físicos Pavlos Mikelidis y Darrell Smith comienzan a analizar los datos del escaneo en 3D del ovni avistado. Usaremos la velocidad de aceleración para explicar... Utilizando el escáner y los testimonios de los testigos presenciales, van a calcular hipotéticamente qué sería necesario para construir e impulsar una nave tan enorme. Y tal vez determinar exactamente lo que vieron esa noche los habitantes de Phoenix. Lo primero que observan es que el tamaño de la nave es inimaginable. Se trata de una aeronave que vuela a baja altura, a unos 1.500 metros, y además es enorme. Vamos a suponer que está hecha de un material con el que nosotros ya hemos volado al espacio. Los científicos establecen una línea base, y por el momento supondrán que está hecha de materiales conocidos como el aluminio, el titanio o aleaciones. Sobre la base de esos materiales y el tamaño estimado, calculan el peso aproximado de la nave. Toman como referencia la lanzadera espacial. La lanzadera mide unos 56 metros desde la punta hasta la cola y pesa más de 2 millones de kilogramos en el despegue. Esta nave sería unas 8 veces más grande y podría pesar alrededor de 16 millones de kilogramos. La pregunta es obvia. ¿Cómo puede despegar y volar algo tan enorme? Basándose en las tecnologías existentes, las opciones son pocas. Para que despegue y vuele durante un largo periodo de tiempo, es necesario utilizar algún tipo de combustible. Tiene que llevar algún tipo de cohete que la impulse y la mantenga elevada sobre el suelo por largos periodos de tiempo. Para tener una perspectiva de esas dimensiones, tamaños y pesos, tenemos que pensar en sistemas de cohetes, que son los que únicamente pueden proporcionar ese tipo de empuje. El empuje es una fuerza aerodinámica que propulsa la nave. La propulsión es necesaria para contrarrestar la gravedad de la Tierra y situar un vehículo en el aire, y seguir superándola una vez que está en el suelo. Y una nave debe contar con una fuerza de empuje mayor que su peso para poder elevarse y volar. Pero, ¿qué empuje haría falta para que este enorme ovni despegara y volara? El ingeniero Alan Mittelstadt utiliza el cálculo del peso estimado de 16 millones de kilogramos para abordar el problema. Tras haber trabajado en el programa espacial Apolo, está bien versado en los motores de cohetes más poderosos que jamás han volado, los Fórmula 1. Cada Fórmula 1 tiene un empuje de 680.000 kilogramos. Fueron necesarios 5 de esos motores para propulsar los 3 millones de kilogramos del cohete lunar Saturno V desde la plataforma de lanzamiento. Recuerda claramente el espectáculo de un lanzamiento. Cuando estás en Cabo Cañaveral y presencias el lanzamiento de un Saturno V, estás viendo un empuje de 2 millones de kilogramos. Un empuje de 2 millones de kilogramos, y ver eso es sensacional. La Tierra tiembla como durante un terremoto. Sin embargo, una nave espacial del tamaño que dijo Tim Lee requeriría empuje equivalente a unos 6 cohetes Saturno V impulsados por una treintena de motores F-1. Si eso hubiera volado con la propulsión convencional de la que estamos hablando, con la ignición y el empuje, habría sido como si 5 tornados hubiesen atravesado el barrio. Habría tenido un alcance fenomenal. En resumen, lo habría arrasado todo a su paso. Pero, sin embargo,
nadie dijo que hubiera incendios, humo o vientos fuertes. Y además, hay otra razón por la que los cohetes son problemáticos. El verdadero factor limitante es que los cohetes hacen un ruido atronador. Pero, sin embargo, dicen que es silencioso. Y si es silencio, no puede volar con motores de cohetes. La combustión es ruidosa. Por eso los científicos descartan la posibilidad de un sistema de propulsión por cohetes. Los cohetes con carburantes químicos convencionales no pueden ser la fuente de propulsión. Pero el ingeniero Jack Rutherford tiene otra idea. Considera la tecnología punta de los rotores la que emplean los helicópteros. Una de las cosas que la gente dijo haber visto durante las luces de Fénix era una nave grande que volaba muy lentamente o casi parada. Y la manera de entender la viabilidad de hacerlo es echando un vistazo a la tecnología empleada en los helicópteros. Los rotores dan a los helicópteros la posibilidad de mantenerse parados en vuelo. Y a diferencia de los aviones, los rotores no necesitan velocidad para crear sustentación. Pueden volar a baja velocidad con seguridad cerca del suelo y más despacio que los aviones. Los testigos del avistamiento del OVNI, Lee y Forston, dijeron que la nave que vieron volaba bajo y despacio, pero no dijeron haber visto ningún rotor externo. Sin embargo, el ingeniero Rutherford sugiere un diseño que podría explicarlo. Se podría sospechar que el sistema de elevación está contenido dentro del vehículo. En otras palabras, tal vez los rotores estaban empotrados en el interior del OVNI, algo prácticamente desconocido en la actual tecnología de rotores. Los testigos dijeron haber visto círculos brillantes bajo las alas de la nave. ¿Y si los rotores estuviesen escondidos en esos circuitos? Primer problema. Los rotores tendrían que estar interconectados utilizando conversores y unos enormes y pesados árboles de transmisión. Y hay otro efecto secundario significativo. Si la nave hubiese tenido sistemas de rotores empotrados, los observadores habrían sentido una gran deflexión, algo mucho mayor que los fuertes vientos de un huracán a que nos enfrentaríamos en una situación meteorológica. También habría ido acompañado de gran ruido. Ninguno de los observadores informó de nada de eso. Dadas las limitaciones de la tecnología de hoy, los científicos se ven obligados a descartar los cohetes y sistemas de rotor. Pero eso les deja sin ninguna explicación de cómo una nave así puede volar. Es decir, si utiliza las tecnologías de la Tierra. El mayor desafío, lo más importante es ¿de dónde viene la energía? No conozco ninguna tecnología, alguna actual, que pueda hacer esas cosas. Por lo que parece, según lo descrito por los testigos, sería imposible construir una nave así, dada la aerodinámica y los materiales actuales que tenemos en la Tierra. Pero cuando aparece otro testigo presencial, el enigma se complica aún más. Dentro de este hangar, un equipo de científicos está trabajando arduamente, tratando de averiguar la ingeniería de un OVNI. Los testigos informaron de una nave enorme capaz de actuar de forma sobrenatural, pero ¿qué puede explicar esas capacidades? Los investigadores ya han descartado los cohetes y los rotores como sistema de propulsión de la nave que vio Tim Lee. A las 8:13, solo unos minutos antes de que Tim Lee la viera, Ann Baker de Prescott, Arizona, informó de que una enorme nave en forma triangular y con 5 luces se movía lentamente y en silencio desde el norte y hacia Phoenix. En un principio, su descripción suena similar a las otras, pero Baker informa de que la nave hizo algo más allá de lo imaginable. Después, a medida que avanzaba, las luces brillantes cambiaron de color y la nave aceleró a una velocidad cegadora y salió disparada hacia Phoenix. El físico Pavlos Mikelidis está investigando.
aplica la física avanzada para hallar respuesta a cómo puede volar esa nave. El científico se ve obligado a pensar en cosas fuera de lo normal. Bueno, hemos eliminado todas las tecnologías que tenemos disponibles actualmente. Así que ahora tenemos que empezar a pensar en otras cosas, tal vez en conceptos más avanzados. Estos conceptos son tan avanzados que todavía no se han hecho en la mesa de dibujo para una plataforma de lanzamiento. Uno de ellos es la propulsión electromagnética. Este avanzado sistema sería lo suficientemente potente como para hacer que volara una nave enorme. A diferencia de los cohetes tradicionales que utilizan grandes cantidades de combustible para el despegue, el electromagnetismo podría proporcionar suficiente energía para las naves espaciales sin necesidad de propulsores. Para crear esa fuente de energía, los electroimanes se enfrían a temperaturas extremadamente bajas y luego se les aplica electricidad. A estas temperaturas, los electroimanes muestran un comportamiento inusual. Vibran en unos nanosegundos después de haberles aplicado electricidad. De hecho, los imanes vibran tan deprisa, 400.000 veces por segundo, que crean grandes cantidades de energía, más que cualquier combustible químico. Si los ingenieros pudieran proporcionarles la energía suficiente para ponerlos en marcha, esa vibración podría dar el impulso suficiente para enviar al espacio una nave, más lejos y más rápidamente que cualquier otro sistema de propulsión conocido por el hombre, y sería en silencio. La energía electromagnética encaja en muchos de los criterios que describen los testigos que vieron la nave. Se podría parar, girar 90 grados, alcanzar altas velocidades. Mientras se pudiese abastecer de la energía eléctrica necesaria para los sistemas en cuanto a peso se refiere, todas estas cosas se pueden hacer. La electricidad puede hacerlo en silencio, pero nosotros no tenemos la energía para acelerar una gran masa. Esta es la clave. Esa es la clave, la energía. El electromagnetismo podría funcionar, pero se requiere más energía de la que los científicos pueden generar. E incluso si la energía electromagnética pudiera propulsar la nave, según se informó, hay otros aspectos en su funcionamiento que son aún más inverosímiles. Y ese es el problema que nuestra investigación plantea a los científicos. ¿Cómo es posible que algo tan grande vuele a baja altura, despacio y en total silencio? Al parecer era muy plana, con una energía ilimitada. Y desapareció en la noche como si nada hubiera ocurrido. Esta combinación de caracteres es de tal magnitud que los científicos están desconcertados por los relatos. Cuando estudias las observaciones realizadas por los testigos, para los científicos es un tema muy difícil, porque estamos confiando únicamente en las observaciones humanas. Es casi como entrar en un tribunal de justicia y oír los testimonios. Son unas sorprendentes descripciones de un comportamiento raro. El caso es tan desconcertante que el físico Darryl Smith considera otras teorías. Tal vez la nave estaba relacionada con algún proyecto militar secreto. Continuamente se llevan a cabo todo tipo de proyectos ocultos. ¿Es posible que la nave espacial haya sido algo así como un holograma? Lo que nos preguntamos ahora es, ¿podemos proyectar algo ilusorio en el cielo? ¿Podemos proyectar el holograma de algo que pueda imitar una nave de gran tamaño? Ese sería el señuelo más perfecto que se podría imaginar desarrollado para fines militares. El hecho es que no hay ninguna explicación terrenal para los relatos de los avistamientos. Nada que les permita ejecutar las maniobras descritas por los testigos presenciales. Por lo tanto, parece que son verdaderos ovnis, objetos voladores no identificados. ¿Pero podrían ser naves extraterrestres? Yo lo veo desde un punto de vista tecnológico. Dentro de 1000 años puede que tengamos algún tipo de tecnología que pueda explicar el comportamiento de la nave de la que han informado esas personas, pero sin duda ahora mismo el estado de nuestra tecnología limita nuestra forma de ver y pensar acerca de esa nave.
Pero hasta ahora, el equipo solo ha investigado los relatos de los testigos. Ese trasto era muy grande y sin embargo estaba precisamente controlado. Pero el investigador de ovnis, Larry Lowe, tiene noticias de un testigo con pruebas concretas, una cinta de vídeo de las misteriosas luces grabadas aquella misma noche. Mire, las luces están paradas sobre la montaña. ¿Qué tenemos aquí? Forman un arco. Mike Criston vive en la cima de una montaña con vistas al Valle de Phoenix. En los 30 años que lleva aquí, a menudo ha visto luces en la distancia. De la ciudad, del aeropuerto y de una base militar cercana. Pero la noche del 13 de marzo de 1997, las luces le parecieron diferentes. Y por eso las grabó en vídeo. Mirad eso. ¿Qué le pareció inusual aquella noche en particular? ¿Qué le pareció que no era normal para que cogiera la cámara? Bueno, estaban más al este de las que suelo ver. Nunca las había visto en esa zona. Para entender la importancia de las luces, hay que observar la geografía. La casa de Criston se asienta sobre un risco al norte de Phoenix. Al sur, a 40 kilómetros de distancia, se encuentran las montañas Estrella. Al otro lado de la cordillera, hacia el suroeste, está la zona militar Barry Goldwater. Allí, los reactores de la Fuerza Aérea realizan maniobras de día y de noche, así que las luces al suroeste normalmente no llaman la atención de Criston. Pero alrededor de las 10 horas, esas luces le intrigaron. Fui a coger la cámara y cuando estaba empezando a grabar desaparecieron. Y cuando desapareció una de las luces, casi al mismo tiempo apareció otra a su derecha y más abajo. Hay una tercera. ¿Podrían haber estado relacionadas con algo que ocurriera en la zona militar Barry Goldwater? La zona se encuentra aproximadamente a 120 kilómetros al suroeste de Phoenix. Según la Fuerza Aérea de Estados Unidos, esa noche llevaban a cabo un ejercicio nocturno de entrenamiento como hacen a menudo. Comenzaron en torno a las 10, al mismo tiempo que Criston vio las luces. Los aviones A-10 lanzaban bengalas para iluminar el campo de batalla simulado. ¿Podrían ser esas bengalas las luces que Criston vio y grabó en vídeo? Ya sabe usted que los A-10 estuvieron lanzando bengalas. Sí. ¿Y cuáles son las características de ese proceso? Bueno, generalmente las bengalas caen como en racimos y descienden en una especie de formación desigual. ¿Como un racimo? Sí, como un racimo. Y caen de manera diferente, pero aquello fue una exhibición muy precisa. Y también parecían ser bastante tenues, quizá porque estaban mucho más lejos y no eran de color. No tenían el tono naranja brillante que las bengalas suelen tener. Las bengalas descienden lentamente en paracaídas y normalmente caen y el viento las deriva, pero Criston notó algo diferente. La manera en que mantenían la formación, y casi formaban un arco perfecto. Era como un patrón, mantenían su posición. En la grabación no parece que ninguna de ellas abandone su posición. ¿Qué vio aquella noche? Muchos han sugerido que las luces podrían haber sido de los aviones A-10 volando en formación cuando regresaban a su base desde la base aérea de Davis Monthan de Tucson. Se observan unas luces no identificadas sobre la ciudad. Una persona que puede ser de ayuda es Michael Pearson. Es un veterano controlador de tránsito aéreo que estuvo en el aeropuerto internacional Sky Harbor durante la noche de las luces de Phoenix. Pearson tiene una vista de los alrededores de Phoenix que raramente ve el público. Recuerda haber visto las luces esa noche y dónde se encontraban. A eso de las 8, Pearson también vio una cadena de luces justamente por encima de las montañas del sur. Las luces formaban una V y se mantuvieron en esa posición.
Las luces estaban sobre las montañas, sobre las antenas del área de las montañas del sur. Se veían con claridad y creo que las vi por primera vez entre las 8:15 y las 8:20 de la noche, durante un periodo de 10 minutos. Esto se corresponde con el periodo de tiempo en que los otros testigos dijeron haber visto una nave con forma de V. Pero fue 2 horas antes de que Cranston grabara en vídeo las luces, y la hora en que el ejército dice que los A-10 estaban sobre la zona de Goldwater. ¿Es posible que esas luces fueran otra cosa? ¿Tal vez otros aviones volando en formación? Pearson tuvo tiempo para verlos bien. Se veía una hilera de luces, formando una V, aproximadamente entre 3.500 y 5.000 metros por encima del nivel del suelo, y parecían estar paradas o avanzando muy lentamente. Pearson es un experto en la identificación del tamaño de las aeronaves, de la altitud y la distancia. Sin embargo, también sabe que esas cosas pueden ser fácilmente malinterpretadas. Especialmente las luces brillantes por la noche. Hace mucho que estoy aquí y he visto bastantes cosas, y te das cuenta de que los objetos pueden ser más grandes o más pequeños de lo que parecen. Normalmente, los objetos más grandes parecen moverse más lentamente. Cuanto más lejos estás, más difícil es describir la distancia, y lo mismo ocurre con la altura. Pearson recuerda que aquella noche él y otras personas estaban muy preocupados por lo que pudieran ser las luces. Había un montón de llamadas de los ciudadanos, llamadas de algunas agencias gubernamentales que nos preguntaban si había algo en nuestro radar, pero no había nada. El radar no registró nada. A pesar de que el radar no mostraba nada, seguía habiendo llamadas. Pearson recuerda otras preguntas que se hacían fuera de los confines de la torre de control la noche del 13 de marzo de 1997. Algunos vuelos de America West preguntaron a los controladores de salida si tenían algo en el radar o si habían recibido informes de otros controladores sobre las luces del sur. Recuerdo que algunos de los controladores que trabajaban en los sectores de salida de Sky Harbor estuvieron investigando. Pero en el radar no aparecía nada. Todo lo que yo sabía de esas luces es que debían de estar a 60, 70 u 80 kilómetros de distancia, y que solo fueron un fenómeno visual, ya que no se detectaron en los radares, así que dejaron de preocuparme. Por lo general, cuando se lanzan bengalas o vemos algún otro fenómeno, salvo raras excepciones, no se recogen en el radar. Pero pensó que eran bengalas o algo más inusual. Creo que uno de los factores inusuales de esas luces es que mantuvieron la formación durante un periodo de tiempo más largo de lo que es normal en las bengalas u otro tipo de fenómeno. Desde luego, no pude identificar lo que estaba ocurriendo. Así que la polémica acerca de la fuente de la cadena de luces continúa desde hace una década. Pero un ingeniero cree que puede arrojar algo de luz sobre el tema. Quedan muchos misterios en el caso del avistamiento de las luces de los ovnis de Phoenix del 13 de marzo de 1997. Uno de los más apremiantes es la naturaleza de esa cadena de luces grabada por Mike Criston. A pesar de que siguen las investigaciones, nadie ha establecido de manera concluyente si las luces eran bengalas militares u otra cosa. Un ingeniero ha tratado de determinar la verdad con una investigación más técnica. Y la prueba que está analizando es el famoso vídeo que Mike Criston grabó hace más de una década. Se ha convertido en la imagen icónica de las luces de Phoenix. Podría ser... Las está examinando Jim Dilettoso, un ingeniero de vídeo que se ha hecho un nombre analizando fotos y vídeos de ovnis. Dilettoso examina las luces usando un proceso llamado histograma de análisis de color. Este proceso registra las fluctuaciones de la modulación del color y el brillo, fotograma a fotograma, durante toda la duración del vídeo. Dilettoso también analizará vídeos de bengalas militares en busca de características y fluctuaciones similares. Y estudiará la forma de las luces y las comparará con las luces de su base de datos. Una de las cosas básicas que hacemos es extraer los datos de las incógnitas
y compararlos con una gran base de datos que tenemos de cosas conocidas, igual que una base de datos de huellas digitales, igual que un análisis de sangre. Usando esta técnica, Diletoso compara las características de las luces de la imagen del vídeo con su base de datos de vídeos de bengalas militares. Con más arte que ciencia, analiza cuidadosamente los 4.000 cuadros del vídeo, fotograma a fotograma. Tengo bengalas de 1 minuto, de 2 minutos, de 2,5, y lo mismo hago con las luces de Fénix. Las bengalas, observadas fotograma a fotograma, muestran esta línea móvil muy inestable. El espectro histograma de las bengalas es de color rojo. Sí, es rojo. Las bengalas, que iluminan quemando materiales inflamables, suelen mostrar un alto grado de fluctuación en vídeo. Diletoso analiza las luces de Fénix para ver si son relativamente constantes, algo típico en las bombillas, o si muestran grandes variaciones, como el parpadeo de las bengalas de magnesio. El azul es de las luces de Fénix, que están muy organizadas, con muy poca desviación. Fotograma a fotograma durante 2,5 minutos, y luego desaparecen. La desviación estándar en términos generales y fotograma a fotograma las luces de Fénix son estables. Y en las bengalas tenemos una variable continua sigma. Diletoso cree que si las luces del vídeo fueran bengalas, mostrarían más desviación, como llamas, pero parecen ser constantes. En definitiva, según Diletoso, ¿qué son las luces del vídeo? Las luces de Fénix no son bengalas. No sé lo que son, pero sé lo que no son. No son bengalas. Pero otros no están de acuerdo y señalan que la mala calidad de la cinta, empeorada con los cambios de enfoque de la cámara y la influencia de luces de la ciudad, hacen imposible cualquier conclusión definitiva. Pero Diletoso mantiene su análisis, sin hacer afirmaciones sobre lo que son las luces, solo lo que no son. Aunque no tenemos una coincidencia en la base de datos, no significa que sea una nave espacial extraterrestre. Significa que es algo desconocido. Desconocido. La definición de un objeto volador no identificado. ¿Qué ocurrió realmente en los cielos de Fénix en una noche de hace más de una década? Todavía no hay una explicación para lo que la gente informó. Incluso la pregunta de cuántos avistamientos hubo del mismo objeto permanece sin respuesta. ¿Hubo varios objetos o uno solo? El investigador de ovnis, Larry Lu, seguirá estudiando el caso. Pero por ahora, el equipo científico ha determinado que, dada la actual tecnología, una nave con las características que describieron los testigos está más allá de las capacidades técnicas del hombre. ¿Podría haber habido naves extraterrestres en los cielos de Fénix? Con el tiempo y las innovaciones, es posible que los científicos encuentren una explicación. Tal vez algunos nuevos conocimientos nos permitan explicar las luces de Fénix algún día. Pero el propio proceso de considerar lo que parece imposible, como ha hecho el equipo de ciencia con las luces de los ovnis de Fénix, es lo que lleva a la gente a diseñar y crear lo que ahora es posible. Imaginen que una generación anterior de científicos hubiese pensado que jamás podríamos llegar a la Luna. Ninguno de los logros que se han llevado a cabo hoy habrían sido posible, y ninguno de los desafíos a que nos enfrentamos podrían ser superados sin la imaginación como primer paso para nuestros descubrimientos. Mirad lo que hacen ahora. Por ahora, las luces de Fénix seguirán siendo un fenómeno inexplicable. Al final, cada individuo tiene que empezar a estudiar esta montaña de datos y decir, ¿qué pasaría si...? Y lo que debemos hacer es sacar estos informes fantásticos fuera.
del reino de lo imposible y llevarlos poco a poco al ámbito de lo concebible. Concebible sí, pero aún no ha sido probado por la ciencia. Al menos, todavía.